Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a nuestro primer invitado, es el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Fue ministro de Gobierno en Bolivia y es máster en Ciencias Políticas. Actualmente dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzaín, bienvenido. Gracias por acompañarnos como siempre. No estoy oyendo al señor Berzaín. Le decía muchas gracias, Idania. Un saludo a usted y a toda la audiencia en las Américas y en el mundo. Ahora sí que lo escucho perfectamente. Yo voy a empezar, estábamos usted también escuchando parte de lo que decía el secretario Rubio el día de hoy. Y quizás comienzo por preguntar, él decía, bueno, no se habla de lo que estamos haciendo del lado del Pacífico, no se habla de lo que estamos haciendo con México o con Haití, con estos gobiernos que estamos también combatiendo, los grupos criminales. ¿Por qué no se habla? Es decir, ¿por qué se habla entonces solo del Caribe o de lo que está pasando allí? Mire, el año 2025 se está cerrando y yo creo que esta reunión, esta conferencia de prensa que ha dado el secretario de Estado, ha sido una conferencia de cierre porque ha deseado felices Navidades a su contraparte rusa, etc. Hay que dejar muy claro que el año 2025 es el año del cambio geopolítico en el mundo. Y la geopolítica en el mundo ha cambiado porque Estados Unidos ha cambiado su política interna bajo la prioridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa prioridad de la seguridad nacional estadounidense ha traído consigo el cambio de la política exterior que maneja el secretario Rubio. Y ha traído consigo un instrumento muy valioso que se ha publicado hace unas semanas, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se puede encontrar descrita la estrategia de la política de los Estados Unidos para entender lo que está pasando y vislumbrar lo que va a pasar. Entonces, en ese escenario, lo que sucede actualmente es que todo el mundo tiene el foco puesto en el Caribe, porque en el Caribe está concentrada la operación Lanza del Sur. Está movilizado el Comando Sur y está señalado como objetivo el régimen narcoterrorista de Venezuela, que ha sido objeto de varios ultimátums por parte de los Estados Unidos. Entonces, este es un tiempo de expectativa porque la gente espera que esos ultimátums se ejecuten o que algo pase con el régimen de Maduro. Están pasando cosas muy importantes en otros sitios, en las Américas. Está pasando, por ejemplo, que un conjunto muy grande de países se ha sumado a la política exterior de los Estados Unidos para defender la democracia en la región, para defender la democracia de la guerra híbrida expresada con migración forzada, con narcoterrorismo, con tráfico de personas, con grupos criminales extendidos por toda la región, con penetración política, con financiamiento de campañas y un largo etcétera. Y ahí tenemos a los gobiernos de la Argentina, al gobierno del Paraguay, al gobierno del Perú, recién llegado al gobierno de Bolivia con Rodrigo Paz, el gobierno del Ecuador, que está desde hace rato en una lucha muy dura, el gobierno de Panamá, que ha girado toda su política, el gobierno del Uruguay, que se sostiene en la lucha antinarcóticos, el gobierno de República Dominicana, tenemos a Costa Rica, tenemos a El Salvador. O sea, las Américas han dado un vuelco. Han dado un vuelco donde se ve con claridad que solamente quedan defendiendo al crimen organizado y al narcoterrorismo los gobiernos que son o las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Nicaragua, o los gobiernos paradictatoriales, o sea, democracias que le deben a esas dictaduras el haber tomado el poder, que son Petro en Colombia, Lula en Brasil, Xiomara Castro en Honduras, pero que ya va de salida, y Sheinbaum en México. El gran cambio que se ha producido en Chile va en ese rumbo y tenemos el año 2025, se puede señalar con toda claridad, como el año del cambio en el cual la democracia dejó de ser indefensa, identificó a sus enemigos y pasó a controlar la situación. Y estamos viendo eso. Entonces, como estamos en pleno proceso
La gente tiene unas expectativas crecientes, sobre todo para el tema de Venezuela, que es el que más punto crítico tiene, pero el secretario Rubio tiene mucha razón. Las operaciones en México son extraordinarias. México ha entregado más de 58 criminales, narcotraficantes detenidos que no quería entregar desde hace años y están sometidos bajo la justicia de los Estados Unidos. México, dentro de su territorio, tiene estados que son narcoestados y tienen que controlar aquello y tienen que revertirlo, porque si no, la operación Lanza del Sur, que empieza en el Caribe y que tiene como primer objetivo Venezuela, puede seguir por ahí. No hay que olvidar la declaración del presidente Trump, que le ha dicho a Colombia, cuidado, la operación Lanza del Sur sigue por ahí, después de Venezuela. Y todo el mundo sabe que una vez que sea desplazada, que sea cesada la narcodictadura terrorista de Venezuela, ese es el puente para la liberación de los pueblos de Cuba y Nicaragua. Claro. Entonces, este es un momento de gran expectativa, Claro. en el cual no hay que dejar que la expectativa nos haga perder la visión de que las cosas están muy claras. Yo me quedo, yo creo que me quedo con ese análisis, usted lo ha dicho, la democracia dejó de ser indefensa, ese es un gran cambio. Hay un cambio en la región, evidentemente, un cambio que gira hacia otro lado y hacia otra política y en ese sentido de fortalecer, digamos, esa democracia que se ha visto amenazada. Pero es un momento de expectativa y la expectativa no cesa. Y mi pregunta va en torno a, no podemos perder el foco, el global, el gran angular de la situación. Pero, ¿y qué pasa con Venezuela? Quizás las expectativas fueron más allá de lo que realmente sucede, o quizás queríamos más en un momento. No, con Venezuela pasa lo que tiene que pasar. Está eso escrito tanto en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como en el cambio de la política exterior de países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, de nuevo esa larga lista de países latinoamericanos que acompañan esa política. Ese no es un gobierno, es un grupo narcoterrorista que detenta indebidamente el poder y que le está usurpando al pueblo de Venezuela su libertad y su soberanía. Y eso va a cesar. Eso está en proceso de terminar. Si usted mira de 3 meses a esta parte, o sea, esto de las expectativas es una cosa un poco, se entiende, pero hay que ubicarse en tiempo y en distancia de las cosas. Hace 3 meses Maduro era el presidente, entre comillas, periódicos de Estados Unidos así lo titulaban, que representaba al Estado de Venezuela. Hoy día es un usurpador, ya no es un sujeto de derecho internacional. Se beneficiaba con la exportación del petróleo del pueblo venezolano. Hoy día ese es un producto que es considerado robado y que el país o la empresa que lo compre va a ser tratada como compradora de cosas robadas. Hoy día el territorio que usurpa Maduro está prácticamente aislado. Hay más de una veintena de operaciones cinéticas que se han hecho liquidando cargamento de cocaína y matando, neutralizando a los narcotraficantes. Maduro está técnicamente arrinconado y la expectativa más bien yo la pondría del otro lado, es decir, el pueblo de Venezuela está esperando que Estados Unidos lo libere para llevar adelante un proceso de reinstalación de su sistema democrático. Todo el mundo sabe que la liberación se va a producir por una operación de los Estados Unidos, ya sea una operación política, una operación violenta, una operación de uso de la fuerza. Hasta ahora lo que hemos visto en los últimos 3 meses es lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Estados Unidos ha desplegado una amenaza creíble para cesar la narcodictadura del cartel de los soles en Venezuela, y eso está en pleno proceso. Ahora, ¿quién define cuándo, cómo y en qué circunstancias es la estrategia que maneja Estados Unidos y seguramente su mando político-militar? Claro, Pero, claro. mientras tanto, lo que vemos es
cada día crece, cada semana crece la presión. No ha habido una semana en que la presión Sí, se mantenga. Siempre ha ido creciendo. sí. Entonces, está sucediendo. Y esta cosa de decir, bueno, ¿y para cuándo? ¿Y cómo es? Es como la expectativa de Claro. cuando llega el Mire, cumpleaños. hay un dicho coloquial que dice, bueno, el que espera desespera, entonces tiene que ver con eso. Ahora, una última Pero puede pregunta. esperar y desesperar. A ver, ¿qué le parece esta reflexión como latinoamericanos? A ver, El pueblo venezolano ha hecho sacrificios extraordinarios, tiene héroes, ha marchado, tiene presos políticos, tiene todo. Pero ahora que Maduro está contra la pared, sería bueno ver alguna expresión interna que en las últimas semanas no se ha visto. Yo sé que el terrorismo interno, el terrorismo de Estado es extremo, pero en vez de esperar, habría que actuar. 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 Yo le digo cómo han caído, y esto es historia, dictaduras en las Américas en la década de los 70 y 80. Lo que determinó la caída de varios dictadores fue, por ejemplo, un conjunto de huelgas de hambre de mujeres indefensas en iglesias católicas. No hubo poder militar, poder armado, poder represivo ni terrorismo de Estado que pueda contra eso. O sea, grupos totalmente pacíficos que expresan resistencia civil en apoyo a esta presión externa. Y si eso se produce, vamos a precipitar y acelerar la presión externa. En vez de decir y cuándo, y cuándo, y cuándo, poner de nuestra parte, no solamente en Venezuela, en toda América Latina, para presionar a ese grupo criminal a que de una vez se vaya. Internamente ese grupo criminal parece sentirse muy cómodo, recluta y presiona sobre la población civil para convertirlos en milicianos y no se ve ningún tipo de resistencia. Entonces sería bueno empezar a mirar un poco de resistencia como esa que hemos visto hace un año, cuando después del 28J... Claro, yo lo No, comprendo y es una reflexión válida, pero también tenemos que entender que hay 10 millones fuera, que la población joven y digamos 35 años hacia arriba se han ido, que en Venezuela quedan padres, abuelos, que la represión está es bien, pero brutal, las usted huelgas lo de hambre sabe. que acabaron con las dictaduras de Bolivia y del Paraguay en la década de los 70 eran ancianos. Eran mujeres ancianas, mayores, a las que reprimirlas hubiera sido un crimen extraordinario. Y fue en Bolivia una huelga de hambre de una dirigente minero campesina que se llamaba Domitila Chungara, la que terminó por romper el punto de quiebre de una gran presión y de una lucha de años y de una presión internacional que había debilitado la dictadura. Entonces, yo le digo, hay que esperar, hay que tener expectativa, pero ayudaría un poco de actuación interna. Pues me voy a quedar con esa reflexión, doctor Sánchez Berzaín, porque es válida, ¿no? Hay que empujar también desde adentro, entendiendo las circunstancias y lo que hay. Como siempre, un gusto saludarlo. Si no hablamos en lo que queda de año, un mejor 2026 para usted. El 2026 es el año de la liberación de los pueblos de las Américas. Esto que estamos expectando y esperando ahora va a suceder indefectiblemente el 2026, si no sucede antes, y vamos a ver liberada no solamente Venezuela, sino Cuba, Nicaragua, porque la corriente, este cambio que se ha operado en el 2025 de defensa de la libertad, de la democracia y los derechos humanos, va a marcar la política de la región por los próximos 25 años. Pues que así sea, que así sea. Buena tarde para usted, un abrazo.